Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Queremos agradecerle su interés por la conferencia de hoy. Dada la fecha significativa en la que nos encontramos, 29 de octubre, tanto Martín Molina, el conferenciante, como la biblioteca hemos acordado iniciar este acto con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Dana, ocurrida hace un año y que afectó gravemente a las comunidades como Valencia y Castilla-La Mancha. Les invitamos a acompañarnos en este gesto de respeto y recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues la conferencia que nos ocupa hoy es Recuerdos de la Caja de Ahorro Provincial de Toledo, 1956-1992, y nos acompaña en la mesa Martín Molina, a quien iba a decir muchos de ustedes conocen, pero estoy segura que todos. En la biblioteca también le conocemos mucho, pues tenemos la suerte de contar con su colaboración habitual en nuestras actividades y siempre es un placer recibirle en la biblioteca. Para dar unas pinceladas sobre él, brevemente podemos destacar que es doctor en Derecho y licenciado en Historia, y uno de los grandes expertos en la figura de Alfonso X el Sabio. Ha sido promotor del prestigioso Premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio, ya desaparecido, coordinador del 8º centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio y comisario de la impresionante exposición Alfonso X el Sabio, el legado de un rey precursor. Con toda esta trayectoria era previsible que fuera reconocido con la distinción de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Podríamos seguir y seguir, pero hoy le tenemos aquí por otro tema, más personal y cercano. Con esta conferencia desea compartir un recuerdo amable y emocional de la historia de la Caja de Ahorro Provincial de Toledo, donde trabajó durante muchos años y que muchos le conoceréis de esa etapa. Espero que después se genere un coloquio memorable sobre el tema. Como nos explicará, esa entidad financiera forma parte del patrimonio de nuestra provincia, pues tuvo un gran impacto social, apoyando a los ciudadanos, agricultores, comerciantes, incluso ayuntamientos toledanos. Y yo, por lo que he visto, creo que muchos habéis colaborado en ello. Y antes de dar paso a su intervención, quiero destacar que Martín desea dedicar especialmente esta conferencia a todos los compañeros y compañeras que trabajaron en esta institución y que lamentablemente hoy no están presentes. Muchas gracias. Así que te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí vosotros, todos amigos, todos conocidos, todos compañeros de la caja, algunos clientes. Lo primero que voy a comentar es el por qué pues he decidido llevar a cabo esta charla, esta conferencia sobre la Caja de Toledo en una fecha como es esta, el 29 de octubre. Y es muy fácil, lo vais a entender perfectamente. Todos los años se celebraba en las cajas de ahorros el Día Universal del Ahorro. El Día Universal del Ahorro se celebraba, había un sorteo, que era el 31 de octubre, y las cajas de ahorro, pues llevaban a cabo una serie de actividades y de relación puntual con los clientes. Entonces pensé que era un buen momento para rememorar pues, lo que fue la historia de nuestra caja provincial. Y dice, bueno, y esto del Día Universal del Ahorro, ¿de dónde viene, no? Porque la gente tiene cierta curiosidad de por qué había esto, ¿no? Y esta iniciativa de generar el Día Universal del Ahorro por parte de las cajas de ahorros, pues vino en un congreso de Milán, que se celebró en 1924,
Había habido una crisis económica muy fuerte en la República de Weimar, en Alemania. Había habido una hiperinflación tremenda y se había generado pues una pérdida de confianza en las entidades financieras entre los años 21 y 23. Y como consecuencia de eso, las cajas de ahorros que en aquella época existían, no era el caso de la Caja de Toledo, se reunieron en Milán y un profesor, Filippo Ravisa, tomó la iniciativa de crear un día dedicado al ahorro, un día dedicado a la promoción del ahorro entre los clientes de cajas de ahorro europeas. Y desde 1924 pues ya se implantó como un símbolo el que las cajas de ahorro celebraran el Día Universal del Ahorro el 31 de octubre. De ahí que dije, bueno, pues vamos a celebrarlo, si no el 31, porque cae, no sé si caía en jueves o en viernes o en fiesta. Digo, nos vamos a adaptar un poco a la disponibilidad de la biblioteca y vamos a hacerlo en ese momento. La verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer una charla sobre nuestra caja, ¿no? Sobre la Caja de Toledo. Llevaba ya tiempo que le había dado una vuelta y otra, pero no había tenido tiempo por muchos compromisos que tuviera, lo que comenta Flor, el tema del centenario de Alfonso X el Sabio, luego la tesis doctoral, en fin, que no he tenido tiempo para poder preparar esto, porque lógicamente, aunque haya formado parte de la vida de la caja, pero siempre hay una parte de la historia en la cual no he estado. Yo realmente me incorporé a la caja en el 76, entonces bueno, la caja se inicia, como vais a ver ahora, en el 56, con lo cual estamos hablando de un periodo que yo no conocí y que lógicamente me ha requerido pues hacer una labor de investigación, una investigación básica, pero sí necesaria en la Diputación Provincial, por ejemplo, en los archivos de la Diputación, sobre todo la parte de los orígenes, aquí en la biblioteca, en los fondos de Castilla-La Mancha, y luego pues la prensa también, que es una fuente importante, sobre todo en los primeros años el diario El Alcázar y luego ya a continuación el diario Ibera. Las fotografías en las cuales me voy a apoyar pues son de diversa procedencia. Hay una parte importante que pertenece al archivo Basil, del cual es autora Teresa Silva, la madre de Enrique Jiménez Silva, que nos ha aportado este archivo pues una selección muy interesante, sobre todo de la primera parte de Caja Toledo, ¿no? Los años 60 y los años 70. Luego hay imágenes de las memorias anuales de la caja. Como bien sabéis, todos los años se hacían una memoria y hemos también hecho alguna selección. Está también el libro de historia de la caja, que se hizo una vez que se llevó a cabo la fusión de la Caja de Toledo con Caja Castilla-La Mancha. Se hizo un libro de encargo por parte de Caja de Toledo, cuyos autores fueron Manuel Titos y José López Yepes, que también me han servido de fuente. Tenemos los diarios, hay alguna aportación de Laura Valeriano que me ha llegado a través del fondo fotográfico de Luis Alba, y luego también de Butragueño a través del Toledo Olvidado, que el público de Toledo está muy habituado a ver este tipo de imágenes, ¿no? La edición ha correspondido de imágenes a Enrique Jiménez Silva, y la colaboración ha sido tanto por parte de la biblioteca como por parte de la Diputación Provincial. Antes de entrar en lo que es la historia de la caja, sí voy a hacer algún comentario previo acerca de las cajas de ahorros, ¿no? En general, algún comentario necesario para que nos situemos. Las cajas de ahorro en España es un fenómeno que no se va a producir hasta el siglo XIX. En Inglaterra y en Francia, digamos que ya conocían la forma de funcionamiento de las cajas de ahorros, pero en España realmente empiezan a generarse y a crearse cajas de ahorros a partir de la década de los 30, coincidiendo con la presencia de los liberales en el gobierno de España, durante la regencia de María Cristina, la mujer de Fernando VII. Los conservadores no habían considerado en aquel momento necesario las cajas de ahorros, pero los liberales sí. Miraban los modelos doctrinales de Inglaterra y a nivel operativo cómo lo estaban haciendo en Francia. Y empieza la andadura de las cajas de ahorros en España
pues en esa década de los 30, y se crean cajas, la caja de Jerez, la caja de Madrid, la caja de Cantabria, así hasta llegar a 50 cajas aproximadamente al acabar el siglo XIX. El gobierno lo que hizo allí en aquellos momentos fue llevar a cabo un impulso de estas cajas de ahorro, que lo que pretendían era pues fomentar el ahorro entre las familias humildes. Y luego ya en el siglo XX, ya después de que había un número bastante significativo de cajas, pero sobre todo en la periferia, en donde se generaba pues un mayor desarrollo industrial, en 1929 se va a aprobar un Real Decreto por el cual ya se considera necesario que haya estatutos en las cajas de ahorros, Y luego, en la época ya de la República, en 1933, en el estatuto que se crea de cajas de ahorros populares, del 14 de mayo, en el artículo 8, se habla de que las cajas de ahorros tienen que tener la obligación de tener una autorización previa del Ministerio de Trabajo de turno. Quiero decirse que las cajas de ahorros tienen, digamos, una trayectoria histórica bastante razonable, pero ¿qué ocurre? Que hay muchas provincias. España se había generado desde el 1833 con una distribución territorial que era la que va a permanecer, que era la España de las provincias. Entonces, en muchas provincias no se habían creado este tipo de instrumentos de entidades financieras, de apoyo a ayuntamientos y de apoyo a familias. Y una de las provincias que no se habían creado es la provincia de Toledo. Tampoco se había creado en las otras provincias de lo que es hoy Castilla-La Mancha. Tampoco se había creado en Cuenca, aunque Cuenca quizás sea la primera, porque se crea en la década de los 45, me dice Laura, y luego a continuación vamos a crear otras provincias, como es prácticamente al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, Albacete y Toledo y Albacete. Luego ya será más posterior la de Guadalajara. Aquí tengo un poco los datos de este tema. Es decir, en la Caja de Cuenca se aprueba la creación en el 44, se inaugura la primera oficina en el 45. Caja de Toledo, que es en donde lo vamos a meter ahora, se gestiona en la creación en el 56. Bueno, en total se van a crear cajas de ahorro en España, en estas provincias que se habían quedado un poco en el pelotón de cola, se van a crear entre el año 40 y el año 75. Estas cajas de ahorro, unas nacen como iniciativa de las diputaciones provinciales, que va a ser el caso nuestro. Otras cajas se crean como iniciativa de ayuntamientos, por ejemplo, la municipal de San Sebastián. Otras se crean por iniciativa del clero, lo que va a ser luego Caja Sur, lo que va a ser el Círculo Católico de Burgos, lo que va a ser la Caja de la Inmaculada. Y luego había otras cajas que se crearon por iniciativa de las sociedades de amigos, de empresarios, de asociaciones empresariales, como por ejemplo, puedo poner el ejemplo como muestra del Cazar, de lo que fue la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja, que luego se convertiría en Ibercaja. Con lo cual, el mapa de las cajas de ahorros se va a consolidar en esos años de la posguerra y fundamentalmente a partir del 50, entre el 50 y el 75. Ahí es donde nosotros nos encontramos. 1956, Caja de Ahorro Provincial de Toledo. El gobierno de Franco da instrucciones al gobernador civil que había en aquellos momentos, a Francisco Elviro Meseguer, de que tome ya la iniciativa de que impulse una caja de ahorros en Toledo provincial, y requiere a la Diputación Provincial para que lleve a efecto la creación de una caja de ahorros. La Diputación en aquellos momentos estaba de presidente Tomás Rodríguez Bolonio y va a acordar en un pleno del 24 de marzo del 56 la creación de esta caja. Se le va a dotar inicialmente de una partida de 1,5 millones de pesetas y se va a encuadrar dentro de las cajas de ahorro que llamamos populares y benéficas, fundamentalmente con 3 tipos de objetivo de servicio: el mercado agropecuario, el mercado de ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos de la provincia de Toledo en aquellos momentos necesitaban de mucha financiación,
prácticamente muchos pueblos estaban sin pavimentar, estaban sin alcantarillado, tenían problemas de abastecimiento de aguas, y entonces era otro de los grandes mercados los cuales la Caja de Toledo tenía que colaborar en mejorar, ¿no?, la calidad de vida de esos ayuntamientos y de sus pueblos, ¿no? Y el tercer colectivo, el tercer mercado al que nos vamos a dirigir es el de las familias, el de los particulares, fomentar el ahorro entre ellos. Bien, en el año 56 se elaboran por parte de la Diputación Provincial unos estatutos, y esos estatutos van al Ministerio de Trabajo, porque ya desde la Segunda República ya se había marcado la necesidad de que hubiera unos estatutos y que los autorizara el Ministerio de Trabajo. Se elaboran unos estatutos y en septiembre del año 56 el Ministerio de Trabajo decididamente pues modifica algunos artículos de esos estatutos, y llegamos a la fecha de enero del 57, en donde ya la Diputación Provincial, con las modificaciones que le aporta el Ministerio de Trabajo, aprueba los estatutos de la Caja que iba a empezar a funcionar. Necesitamos también la autorización del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Banca, de Bolsa y de Inversiones, en cuanto a la puesta en funcionamiento. Había dos ministerios, uno era la parte jurídica, otro era la parte operativa, y el Ministerio de Hacienda nos va a dar la autorización en el año 58. En el mismo año 58, en mayo del 58, se reúne el gobernador civil, que antes he citado, junto con el presidente, con Tomás Rodríguez Bolonio, y una comisión organizadora del tema. Lo formaban una persona que luego fue presidente de la Caja, José Sierra Moreno, Roberto Batre, todos conocidos, Moreno Nieto, el periodista e investigador Moreno Nieto, y Daniel Riesco. Esta comisión, junto con el presidente de la Diputación, fueron los que siguieron impulsando el proyecto de creación de la Caja. En aquella comisión organizadora se nombra de forma provisional a un director, que luego no va a continuar, Manuel Arija, y se le va a encargar de la parte de propaganda, lo que hoy llamaríamos publicidad, a Moreno Nieto. Esta comisión se encarga de buscar locales. Uno de los problemas que teníamos, ya tenemos aprobado estatutos, tenemos aprobado el poder operar, pero no tenemos sitio. Entonces se requiere esta comisión para buscar locales en el centro de la ciudad, lo que era el Cogollito, ¿no?, lo que era Zocodover, lo que era la Calle Nueva, lo que era Barrio Reita. Y de forma provisional vamos a considerar que se abran las primeras oficinas en el patio en lo que son los bajos, la planta baja de la Diputación Provincial. En aquellos tiempos, en el año 58, se nos requiere por la Dirección General de Banca a la constitución de una federación, la primera federación de cajas de ahorros, que en aquel momento va a ser la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla la Nueva. Es decir, que nosotros estábamos vinculados a Caja Madrid y a las otras provincias, no a Albacete, porque Castilla la Nueva no incorporaba a Albacete, pero sí tenía Madrid. Aquí quiero deciros que Caja Madrid ya había entrado en la provincia de Toledo. Había entrado, se había instalado en algunas oficinas y va a ser un competidor antes de que nosotros iniciáramos la constitución de la Caja. Va a ser un competidor en principio serio. Bien, hemos pasado los años de constitución, de elaboración de estatutos, de aprobación, que son el 56 al 59. Y aquí, pues ya nos... Déjate por aquí, Paco. Y entonces, ya en la prensa de la época ya nos dice que a propuesta del señor Rodríguez Bolonio se acuerda por unanimidad crear una caja de ahorros provincial para facilitar préstamos a los ayuntamientos. El gobernador civil, que os he citado, Francisco Elviro Meseguer, indicó que esta caja debe realizar también operaciones con los particulares, y así se acordó. Es decir, estamos en un tiempo de gestación, tiempo de elaboración de estatutos, de búsqueda de locales, y en aquel año, curiosamente, era el año en el cual Bamontes iba a ganar el Tour de Francia. Toledo era una ciudad pues necesitada de muchas cosas y de muchas necesidades básicas. Simplemente
comentaros que las familias humildes, había muchas familias humildes que vivían hacinadas en casas colectivas con servicios y retretes colectivos, muy dentro de lo que era el Toledo amurallado, y que sí se había abierto tímidamente a algunos barrios, como podía ser el de Santa Bárbara, pero era una ciudad necesitada de una ilusión de poder avanzar, de poder cambiar ese paso de costalero por otro tipo de cambio un poco más razonable. Y Bamontes va a ser en aquellos momentos el icono de la ciudad, la ilusión del toledano en aquellos momentos de que se está constituyendo la caja. Y fijaros bien, Bamontes era hijo de un peón caminero de Santo Domingo Caudilla, que luego fue guardia en un cigarral. Su madre tenía un mercado de abastos, es decir, de una familia humilde. Él va a acabar siendo gran ciclista, pues recorriendo muchos de los pueblos de los montes, llevando productos que traían de extraperlos para venderlos luego aquí en Toledo. Quiero decir que el pueblo de Toledo se va a volcar con Bamontes por muchos motivos. Claro, en París le reciben en el año 59 de forma tremenda, y Toledo, en aquellos momentos en que Bamontes va a convertirse en el nuevo símbolo de la ciudad, en el número referente, ¿no?, a nivel nacional, pues en aquellos momentos todavía seguíamos bañándonos en el Tajo, lógicamente. En aquellos momentos estaba de alcalde Luis Montemayor. Lo digo por entrar un poco en el entorno social en el que igual se está moviendo la creación de la caja. Don Luis Montemayor había sido nombrado alcalde en el año 56, y entre sus prioridades estaba la depuración del agua del Torcón, fijaros bien los objetivos, un estacionamiento de autobuses que luego se generará en el Corralillo de San Miguel, y consideraba que los barrios, y ya se daba cuenta que los barrios extremos debían disfrutar de los mismos servicios que las demás zonas. También había que crear riqueza con nuevas industrias. Las nuevas industrias empezaron a llegar a partir del 70, no antes, con la creación del polígono industrial. Y aquel pintoresco alcalde que se paseaba mucho por las calles, pues lanzó un bando municipal sobre el baño, sobre el baño en la ciudad, dado que en aquellos momentos nunca íbamos a pensar que iba a ocurrir lo que luego ocurrió con el río Tajo, ¿no? Os leo algunos extractos antes de entrar en la caja, ¿no? Dice que para proporcionar, un bando municipal de Montemayor, que para proporcionar las mejores seguridades posibles a cuantos quieran bañarse en la parte del río inmediata a la población, y evitar que se falte al orden y a la decencia que la moral pública exige, he dispuesto lo siguiente. La temporada de baños comprende del 1 de julio al 31 de agosto. Las personas que quieran bañarse lo efectuarán solamente en Safón, Barco de Pasaje, Incurnia, Puente San Martín, río abajo hasta el baño de la Cava, donde habrá buzos nadadores para socorrer a los que se encuentren en peligro. Fuera de estos sitios a nadie le será permitido bañarse al descubierto. Oponiéndose a la decencia y buenas costumbres, la confusión del sexo, se señala que puedan bañarse para tomar baños al descubierto las mujeres, establezcan unos horarios, y los varones las restantes horas del día, prohibiéndose a unos y otros desnudarse y vestirse en las proximidades del río, cerca de las personas que afluyen al mismo con el único fin de pescar, pasear debiendo hacerlo con el recato debido, lo más alejado posible de las riberas. No se consentirá bañarse a los varones mayores de 12 años ni a las mujeres que excedan de la edad de 10 si no llevan puestos calzoncillos o bañadores. En el barco pasaje queda reservado exclusivamente para los varones que sepan nadar. En los sitios de Incurnia y Peñón podrán bañarse los niños, prohibiéndose en absoluto lo verifiquen solos en cualquier otro punto del río. Y finalmente se designan para baños de caballerías los lugares que se conocen con los nombres de abrevadero de Buenavista y la Incurnia. Daros cuenta un poco del entorno social, de la moral, de las costumbres en aquel momento en que la caja iniciaba su andadura. Bien, abrimos oficinas. Abrimos oficinas en la Diputación, en los bajos de la Diputación. Ahí, bueno, pues tenemos a Sandalio, que le veis ahí en el centro, Sandalio de Castro, Francisco Asensio, y había un
un director gerente que se va a nombrar, Jesús Quintanal, pero que por circunstancias de que tiene otro ofrecimiento, prácticamente es un director muy provisional, porque en el mismo año 61 finaliza su relación laboral con la nueva caja y se va a otro sector en Sevilla, ¿no? Bueno, el saldo de la caja en ese primer año de funcionamiento era un saldo de ahorro de 6.300.000 pesetas. Y curiosamente la vinculación de la Iglesia era muy importante, porque la Iglesia ya había depositado en la caja 2 millones para la construcción de lo que sería luego la iglesia de Palomarejos, que todos, que los que viven en Toledo conocen, ¿no? Bueno, estamos viviendo un poco los primeros movimientos, ¿no?, de esa caja. Simultáneamente a estar en los bajos de la Diputación buscamos otros locales, y al final nos ubicamos provisionalmente, de una provisionalidad a otra nos ubicamos en Barrio Rey, en la plaza de Barrio Rey, y abrimos sucursales ya en la provincia. En la provincia vamos a abrir ya en ese periodo, hasta el año 65, 12 sucursales, además de la de Toledo: Mora, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Quintanar de la Orden, Ocaña, Navalmorales, Torrijos, Talavera de la Reina, Oropesa y Belvís de la Jara. Esa fachada es la que pertenece a la oficina de Madridejos. Bueno, Caja Madrid seguía digamos incidiendo mucho. Intentamos que esas sucursales pasaran a Caja Toledo, y Caja Madrid en ningún momento lo aceptó. Y llegamos ya al año 65. Aquí tenemos una fotografía de la inauguración de la oficina de Talavera, en la que aparece ya aparece el que era ya el director, José Martínez Ibar, que se ubica detrás de Rafa, de tu padre, con gafas. A su lado está Pedro Gómez de Miguel, está Sandalio, está Emiliano Pérez Junco, que van a formar parte del comité directivo, está Víctor Sánchez Beato, que también va a formar parte del comité directivo posteriormente, y está la figura de Juan Monero Pintado, que ya se había incorporado en aquellos momentos y que va en el año 67, va a formar parte también. Juan Monero Pintado, que procedía de la banca, y que en el año 67 va a formar parte también de este comité de dirección. Bien, esta es la oficina de la inauguración en Talavera. Martínez Ibar, como director, va a estar como director general del 65 al 70, y definitivamente ya hemos conseguido una instalación en condiciones, una instalación digna de la Caja de Ahorros de Toledo para la ciudad. La ubicación está en la calle Nueva, enfrente del Banco de España, y se ha construido en la calle Nueva, se ha construido un edificio que tiene 2 plantas, tiene planta baja, tiene primera planta, luego tiene el semisótano, tiene salón de actos y tiene sala de exposiciones. Bueno, ahí ya podemos hablar seriamente de que la caja está tomando cuerpo en la capital y en la provincia a partir del año 65. Aquí hay muchas personas que conocéis todos, algunos desgraciadamente ya no están con nosotros. He pedido a Pedro Alguacil que viniera, más que nada por lo que Pedro Alguacil va a significar, Pedro Alguacil Torres, lo que va a significar en esta década y en la década siguiente como director, como líder de la oficina principal, pero por obligaciones, por motivos familiares, pues no ha podido estar con nosotros, aunque le hubiera gustado haber estado, ¿no? Y bueno, y muchos compañeros, ¿no? Se está celebrando la Navidad, en la oficina principal ya de la calle Nueva, bueno, en familia, era una familia la caja en aquellos momentos. ¿Qué ocurre en cuanto a la operativa? La operativa es muy sencilla. Nosotros tenemos un producto estrella, que es la cartilla, que es la libreta de ahorros, en donde las familias van a tener su contabilidad, porque allí pues sacan, meten dinero, se cargan operaciones, y era la cartillita, la contabilidad que la caja le llevaba
a las familias. Había una libreta básica, la libreta de ahorro ordinario, pero luego se generaron diversas modalidades en función de las características que demandaba el mercado. Por ejemplo, tenemos el ahorro migrante. El ahorro migrante en los años 60 es muy fuerte el fenómeno de la migración. Había habido una migración obligada, una migración derivada del exilio político a Latinoamérica o a Europa, pero también en estos años había una migración que se hacía ya por motivos económicos a Europa e incluso a Canadá, Estados Unidos y Australia, con lo cual los emigrantes ahorraban, trasladaban el dinero a las familias y se depositaban en esa modalidad de ahorro migrante que tenía una retribución, unas condiciones económicas por encima del ahorro ordinario. También teníamos otra modalidad que empezó a crecer, aunque luego no se desarrolló suficientemente desde mi punto de vista, que era el ahorro vivienda. ¿Por qué? Porque la población de Toledo fundamentalmente era población que vivía de alquiler, no tenía propiedad, como es ahora el caso. Entonces era un estímulo para que generaran hasta conseguir ese 10 o ese 20% del total del capital del préstamo que luego iban a solicitar. Bueno, esto en cuanto a las operaciones de ahorro, pero en cuanto a la vivienda, la Caja dio un espaldarazo a lo que fue la construcción de viviendas impresionante. Y yo creo que en este tema, creo sinceramente que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Por ejemplo, en Talavera se construyó una colonia que se llama Colonia Play Daniel, con 120 millones de pesetas que se puso para la construcción de viviendas. Estamos hablando de construcciones masivas, no de un préstamo vivienda individual, no, construcciones masivas. En los bloques en Santa Bárbara, esta foto es del año 68, pues los bloques se construyeron masivamente por la Caja de Ahorros Provincial de Toledo. Se llevaron a cabo acuerdos con el Ministerio de Vivienda, el proyecto arquitectónico Los Bloques, adjudicado a Dragados y Construcciones por 200 millones. Varios pueblos llegan a construir de una tacada 100 viviendas, en Alcaudete, en Covisa, en Elgés, en Burguillo, en Seseña. Es decir, la Caja va a ser la compañera de viaje de las familias en el fomento del ahorro y en el acceso a la vivienda. Y eso es irrefutable. Eso es irrefutable. Y lo fue durante los años 60 y 70 de forma indiscutible. Y luego ya en los 80 siguió siendo líder del mercado, tanto de ahorro como de préstamos de vivienda. Bien, en la calle Nueva, que habéis visto antes, en el patio de operaciones, en la planta de abajo se empieza a hacer actividad social y cultural. Se empieza a hacer la social y cultural con el que en aquellos momentos era presidente. Había fallecido Rodríguez Bolonio en el 61 y le había sustituido de presidente Julio San Román. Julio San Román estuvo de presidente en estos años hasta el año 70, eso que vemos en la foto, en el centro de la foto. Y junto a él, pues, a uno de nuestros pintores más relevantes de la época, Romero Carrión. Romero Carrión era un profesor, aparte de profesor de docente, era un gran pintor, y están ahí una sala de exposiciones repleta. La sala de exposiciones de la calle Nueva era más pequeña todavía que la de Benacazón, o sea que, pero bueno, en todo momento los ciudadanos de Toledo se acogieron a la Caja ya en la calle Nueva, pues tanto en lo que era la sala de exposiciones como el salón de actos. Era un salón de actos pequeño, de 66 asientos, pero bueno, se cedía gratuitamente a todo tipo de asociaciones que tuvieran que reunirse. Y en la vinculación de la Caja de Toledo con Bamonte va a pervivir en el tiempo, porque bueno, aquí viene Juan Antonio Samarás, se le hace un reconocimiento 10 años después a Federico Martín Bamonte, y uno de los patrocinios que hace Caja de Ahorro de Toledo es precisamente el club ciclista de Federico Martín Bamonte. Con lo cual la vinculación entre ese icono de Toledo, ese icono popular, y la Caja de Toledo en los años 60 y 70 se mantuvo. Ya tenemos una convención, que en aquellos momentos eran reuniones anuales de delegados de sucursales. Al llegar en la década de los 60, está finalizando la década de los 60, ya teníamos 50 oficinas. 50 oficinas, teníamos clientes, cerca de 70.000 clientes, 68.000
123 cuentas, entre cuentas de ahorro ordinario, ahorro bursátil, ahorro de vivienda, ahorro migrante, ahorro infantil. Empleados, cerca de 200. Habíamos pasado ya a 186 empleados. En recursos ajenos, 2.400 millones de pesetas, préstamos 1.950, muy compensado, beneficios los primeros 36 millones de pesetas. Ya podemos hablar. Este es el saloncito de actos que teníamos en la calle Nueva, y aquí vemos pues personas que hay muchos de ellos que acordamos, como Sananía del Pozo, Román Pinazo, Santiago Aguilera, en fin, muchos compañeros que ya desgraciadamente no están con nosotros. Martínez Ibar va a dejar el cargo en el año 70, director general, y aquí estamos ante la ascensión relevantísima de Juan Molero Pintado. Juan Molero Pintado va a ser el líder indiscutible de la Caja de Toledo durante más de 20 años. En concreto desde el año 70 hasta el año 91. Va a ser un líder interno y un líder externo. Va a ser un líder interno porque va a tener la organización, muchos de ellos, él como buen comercial que era un gran comercial, pues capta muchos empleados de los mismos pueblos, empleados que algunos de ellos no eran financieros, no eran bancarios, sino que eran personas muy conocidas en el pueblo. Unos eran carteros, otros eran, en fin, todo tipo de trabajo, pero él hace una captación de comerciales en los pueblos impresionante, que van a captar lógicamente mucho ahorro. Y aparte de ser un líder interno dentro de la organización, y lo va a mantener el liderazgo durante esos 20 años, va a ser también un líder externo. Va a ser un líder externo porque va a conseguir el respeto de todas las instituciones, desde las instituciones eclesiásticas, militares, civiles, de todo tipo. Al Consejo de Administración de la Caja le recibe el cardenal de los años 69 y 71, cuando él toma posesión. Lo recibe el cardenal Enrique Tarancón, y luego va a seguir el cardenal con Marcelo González también. Es decir, que va a ser un referente de la historia del resto de la historia de la Caja, vamos. En estos años 70 se considera ya que la calle Nueva como oficina principal nos vale, pero necesitamos una sede central, una central de operaciones. Y pensamos en un edificio que tenía historia. Era un edificio que estaba ahí cerca de lo que había sido el Hotel Castilla, que era el hotel más relevante de principios del siglo XX. Pues el Palacio de los Pantojas se llamaba. ¿Por qué? Porque habitaba allí un señor que se llamaba Fernando Pérez de Pantoja, señor de la villa de Pantoja. Hubo varios propietarios a lo largo de los diferentes siglos. Tenemos la suerte de gozar de las mejores fotografías de este edificio a través del, para mí, uno de los mejores, uno de los ilustres fotógrafos de Toledo, Casiano Alguacil, que fotografió todo el Palacio de Benacazón, interiores, exteriores, fachadas. Sufrió este palacio de Benacazón, lógicamente los bombardeos de la guerra civil, al estar próximo a Zocodover, y finalmente la Caja se va a hacer cargo, va a hacer cargo del edificio, lo va a comprar, y en los años 70 vamos a inaugurar Benacazón como sede central. Bueno, lo inauguramos en el año 72, 29 de noviembre, tengo anotado yo, 29 de noviembre del año 72, aquí estamos en el vestíbulo. Vemos aquí a uno de los consejeros más, que pervivieron más en el tiempo, que es Roberto Bate, de Torrijos, del Partido Judicial de Torrijos, y vemos al que era ministro del Trabajo, que aparte de ser ministro del Trabajo, ejercía, de ministro político de Toledo, que era Licinio de la Fuente, y aquí está dando la bendición a un canónigo y a su vez consejero de la Caja. La vinculación del clero con la Caja era total, ¿no? Era permanente. Bueno, ya tenemos Benacazón de sede central y tenemos la calle Nueva de oficina principal. Pero ahora tenemos el tema de la mecanización, de la informática. La informática se había empezado a iniciar tímidamente en los años 60. Para los que sois proceder de informática, pues si acaso suena, se había comprado una máquina de contabilidad Scota,
luego se había comprado una máquina de caja Anker, luego se había comprado un primer equipo electrónico que se llamaba Data 2000, con resolución para 4.000 operaciones al día, fijaros bien, 4.000 operaciones al día, y luego ya a finales de los 60 se había comprado otros 2 equipos Data 4000 para controlar, para llevar todo el tema de operaciones de préstamos, ahorro y contabilidad. Bueno, aquí llega a Zocodover, aquí llega el camión con el ordenador, con el Univac 9480. No puede entrar el camión por la calle Sillería, entonces tienen que sacar el ordenador por la calle Sillería, la plaza San Agustín, hasta la calle Recoletos, hasta Benacazón, donde se debe instalar el procesador se debe instalar en la planta baja, en la planta que hay por debajo de lo que era el patio, ¿no?, de Benacazón. Día Universal del Ahorro. Aquí he iniciado un poco mi charla. El Día Universal del Ahorro, pues Juan Molero se lo tomó muy, como buen comercial que era, se lo tomó muy en serio. Él estaba ahí presente en el sorteo, delante del notario, le acompañaba el ayudante, el oficial de notaría, que era Emiliano Carvalho, el que fue presidente luego del Club Deportivo Toledo en los mejores años del Club Deportivo Toledo, los años 90. Estaba Carlito Martín también, y estaba Jesús Ballesteros incorporando las pelotitas a lo que eran los bombos para llevar a efecto el Día Universal del Ahorro. Esto fue un rito, un símbolo que se hizo a lo largo de los años siguientes, ¿no? ¿Y las oficinas? ¿Qué pasaba con las oficinas? Pues las oficinas atendían al cliente con un trato humanísimo, con un trato personal, conocían el nombre y apellidos del cliente, de la mujer, de los hijos, les abrían a los hijos la cartilla de ahorro infantil, conocían a los padres, a los cuñados y a todos. Eran mostradores lo que había, no había medidas de protección apenas de seguridad, y tampoco teníamos en aquellos momentos teleproceso. El teleproceso empieza a funcionar a finales de los años 70. Yo recuerdo cuando entré en el año 76 que todavía Antonio Arameda, que estaba allí de responsable de caja, ¿a que sí, Antonio? Y los que estábamos allí en la ventanilla atendiendo a los clientes, atendíamos y colocábamos las operaciones de imposiciones y de reintegros con bolígrafo. Y si nos equivocábamos, pues teníamos que borrar, ¿verdad, Vicente? Teníamos que borrar. Esto puede parecer algo de ciencia ficción, pero esto no era así. En esos años todavía la mecanización y la informatización no había llegado. Entonces, nosotros lo que sí le atendíamos, le dábamos un cariño tremendo a los clientes, les atendíamos, conocíamos todo el linaje, toda la genealógica, y esto es lo que pasaba también en todos los pueblos. Había la calculadora, la máquina de escribir y poco más. Y luego había unas máquinas de estas perforadoras que se grababan las operaciones en unas fichas de posición, y luego todo eso en bobina se mandaba a Benacazón a que ya lo pasaran. Eso me lo contaba José Antonio González, que es otro de los compañeros que no ha podido venir por problemas de movilidad, y me contaba un poco todo el proceso que llevaba él, que es a lo que se dedicaba, ¿no?, en la oficina principal. Tenemos Turleque. ¿Cómo no íbamos a estar en Talavera cerca del cliente? Teníamos que estar en el mercado de ganados, donde Talavera, pues era el centro comarcal de toda la zona, incluido Arenal de San Pedro. Estábamos en Polán, en fin, estábamos en una multitud estábamos en Numancia, estábamos en muchos pueblos. Y donde no estábamos, el despliegue de la caja en los años 70 fue tremendo. Hicimos una expansión muy importante, luego comentaré la cifra de oficinas. Y donde no estaban las oficinas, estaban los corresponsales. Estaban corresponsales que daban un servicio en sus propias casas a los clientes. Yo recuerdo que Robledo del Mazo era la que iba en cabeza de todas las corresponsalías, por los saldos de ahorro que tenía. Robledo del Mazo dependía de la oficina de Belvir de la Jara. Éramos un grupo en el año 70. Éramos un grupo, ya habíamos cogido músculo, teníamos una gran presencia y teníamos una cartera de clientes muy importante. Y en los años 70 se inicia una nueva política de personal. Se van a incorporar personas procedentes de la banca. Bueno, en tu caso fue de Caja de Cuenca, pero
En mi caso fue del Banco Vizcaya, o otros compañeros que fueron del Banco Zaragozano, del Banco Popular, o José Luis Serrano, recuerdo que venía del Banco Industrial del Tajo. Es decir, hicimos una captación, o se hizo la captación, por parte del equipo directivo de entonces, se hizo una captación de nuevos empleados, pero ya con una experiencia bancaria, lo cual nos iba a permitir avanzar con más celeridad. Y en el campo de las relaciones laborales, pues vamos a ir atravesando de la época, política del tardofranquismo, vamos a ir pasando ya directamente a la época de la transición democrática. Y entonces en aquellos momentos ya se van a empezar a constituir pues comités de empresa, que va a costar mucho trabajo, que la Caja de Toledo lo reconozca, pero bueno, al final, estando Luis Álvarez Viñaspre de jefe de personal, se van a hacer elecciones. Recuerdo que se presentaban sindicatos, pues que eran sindicatos independientes, que no eran lo que se denominaba sindicatos de clase, y luego hubo otros de nosotros que, como no tenemos fuerza, pues nos presentamos una candidatura, está por ahí Genillo, ibas en la candidatura, Carlitos, tú en aquella, que era Acción Unitaria. Y en Acción Unitaria íbamos pues comisiones, UGT, independientes, es decir, pero nos llevamos muy bien entre otros sindicatos, con lo cual hay una nueva política de personal, hay una captación de personas con experiencia bancaria y hay una nueva política de relaciones laborales con unos comités de empresa ya más democráticos. Y había, y siguió habiendo en la Caja, un orgullo de pertenencia a la Caja. Es decir, el nivel de motivación que tenían los empleados de la Caja era superior al que podían tener cualquier trabajador o cualquier empleado de otros sectores productivos que trabajaran aquí en la provincia. Había un orgullo de pertenencia, ya no solamente la seguridad en el trabajo, no la seguridad en el empleo, sino el sentirse parte de una organización. Los directores de sucursales o delegados de sucursales actuaban como autónomos, daba la sensación como si fueran ellos los empresarios de su propio negocio, defendían claramente en la sucursal su negocio, era una sensación de pertenencia muy grande. Bueno, aquí tenemos pues a muchos de los que estéis aquí. Angelito, no sé qué años tendrías ahí, 16 o 17, no sé cuántos años tendrías. ¿Cuántos, Ángel? 16, 17. 16, 17 tendría Ángel. Bueno, tenemos aquí una pérdida que se produjo en los años 80, el accidente de trabajo, que fue la de Miguel Valencia. Miguel Valencia era bueno, pues una persona con mucho temperamento, era una persona también que tenía sus capacidades de liderazgo y que trabajando en el equipo de morosidad va a fallecer luego con 40 y tantos años, va a fallecer repito, pues conduciendo, ¿no? y en el trabajo, ¿no? Bueno, esto era un poco la sensación de familia, de pertenencia, de orgullo a una organización como era la Caja de Ahorros de Toledo. Y en la obra social se empezó a generar una actividad muy importante. Se crea el parque de tráfico, el parque de educación vial. Entre el ayuntamiento, la Dirección General de Tráfico y la Caja de Toledo van a pasar por allí, por los bloques, van a pasar la gran mayoría de los colegios de la provincia, donde se les enseñaba a los niños las primeras normas de tráfico y se les enseñaba a practicar. Son tiempos inolvidables de una Caja que asumió una responsabilidad social, eso que luego se ha venido denominando responsabilidad social corporativa, bueno, pero que era una obra social pura y dura, ¿no? Y real. Pero es que en el campo de la universidad iniciamos la andadura de lo que fue el Centro Universitario de Toledo. El Centro Universitario de Toledo, Jesús también aquí yo creo que tiene memoria de esto, se crea en el curso académico 69-70. Aquí tenemos en el centro a Botella Llucià, el rector de la Complutense, porque vamos a depender de la Universidad Complutense. Somos una extensión, centro universitario, y se crea ya la primera facultad. Aquí está interviniendo Ridruejo, que era el primer gerente del centro universitario, y allí al fondo estaba todavía Julio San Román, el presidente de la Caja de los años 69-70. Bueno, pues desde aquel momento
la Caja de Toledo formó parte del patronato universitario, colaboró con el desarrollo del centro universitario, buscó los solares y locales para montar universidades, centros residenciales para universitarios. Es decir, el nivel de implicación de la Caja de Toledo con el patronato y luego lo que fue la universidad, cuando ya empezó a operar como tal la Universidad de Castilla-La Mancha en el 85, fue total. Y también con la discapacidad. Cuando no existía en la España de las autonomías, la Caja de Toledo fundó un centro de discapacidad en Burguillos. Un centro de discapacidad en el año 78. Aquí tenemos a Sierra, que estaba de presidente de la Caja, a la derecha de la Reina Sofía, y bueno, ese centro de discapacidad fue modélico. Luego ya cuando se creó la España de las autonomías, ya esas competencias pasaron a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pero la Caja en los años 70 ya estaba con el mundo de la discapacidad. Bueno, llegamos ya al periodo democrático, llegamos ya a una reforma que me permito comentar, que es la reforma de las cajas de ahorros de Fuentes Quintana. Enrique Fuentes Quintana, ministro de Hacienda de la Unión de Centro Democrático, va a llevar a cabo una reforma importantísima, tanto a nivel operativa, tanto a nivel de operaciones como a nivel de legislación y de representatividad de las instituciones. Fuentes Quintana en el año 77 va a llevar a cabo una liberalización del mercado que nos va a permitir a las cajas de ahorros, además de dirigirnos a los ayuntamientos, dirigirnos a las familias, dirigirnos a los agricultores, dirigirnos también a las pymes. Ahí ya, a raíz de la reforma de Fuentes Quintana, ya las cajas de ahorros empezamos a generar una relación de negocio con autónomos, con comercio, con establecimientos, con empresas familiares, que nos va a suponer una reestructuración interna muy grande, con departamentos que adquieren mucha fuerza, como es el Departamento Central de Descuento, que llevaba Gregorio, con el Departamento de Valores, con el Departamento de Extranjero. Es decir, teníamos que acompañar a las empresas al exterior y también nos obliga también a una reestructuración, no solamente del departamento, sino también el Servicio de Control Presupuestario, que se va a crear en el 78 y que nos va a permitir llevar a cabo un control riguroso mes a mes de todas las desviaciones que se producían en las diversas áreas de negocio. Y unos órganos de gobierno que ya son fruto de la democracia. Se ha llevado a efecto las primeras elecciones municipales en abril de 79. Como consecuencia de eso, se va a nombrar como presidente de la Caja a José Manuel Martín Chávez. José Manuel Martín Chávez formaba parte del Ayuntamiento de Toledo, yo fui compañero de corporación con él por parte de UCD. Llevaba la responsabilidad de Hacienda, era un hombre capaz, era un hombre vinculado a la agencia tributaria, va a ser diputado y al final se le va a nombrar presidente de la Caja, un hombre joven, y va a acompañar a otras personas que aquí están, como Marcelino Casas, que te veo por aquí, como Aureliano Prieto, que está aquí de vicepresidente, Juan Molero y el pobre Bernabé García Pérez, que ya en aquellos momentos ejercía de secretario general. Estamos ante un momento ya de cambio, ya no vamos a paso costalero, ya vamos rápidamente, vamos creando oficinas, vamos generando nuevos mercados, vamos creando departamentos y vamos incorporando nuevos directivos que van a formar parte del equipo directivo de la época de la modernización de la Caja. Y aquí me tengo que detener en Paco Moraleda. Paco Moraleda es un ingeniero agrónomo que va a llegar a la Caja, que se le va a ubicar como jefe de inversiones, como jefe de valores, y luego se le va a nombrar jefe de recursos humanos. En aquel momento los recursos humanos estaban concentrados en un departamento de personal. Con la nueva estructura que se está creando de nuevos departamentos, se genera una estructura de recursos humanos con 3 áreas diferenciadas: administración, selección, relaciones sociales y formación y desarrollo de recursos humanos, que fue lo que yo voy a llevar con Paco Moraleda. Además de Paco Moraleda, que luego va a ser muy relevante su trabajo durante la década de los 80, se van a ir incorporando otras personas. Juan Pedro, no sé en qué año te incorporaste tú. 86. Bueno, hubo personas que Pedro Rodríguez, por ejemplo, se incorporó en el 80, ¿no?
Pedro Rodríguez se va a incorporar en el 80 como director de la oficina principal de Talavera, procediendo de una aseguradora. Es decir, ahí va a haber un refuerzo, una incorporación, aparte de empleados de la banca, un refuerzo de personas que van luego a ocupar puestos directivos de un nivel muy importante. Y la mecanización continúa. La mecanización, bueno, pues ya tenemos 87.000 cuentas que ya están mecanizadas, los recursos ajenos suponen más del 40%, y en el año 79 pues ya se ha dado un impulso grande. Y nos reunimos en el año 79, ya no son 50 oficinas, ya son 124, ya no son 70.000 cuentas o 70.000 clientes, ya son 238. Ya no son 186 empleados, ya somos 630. La Caja de Toledo se ha convertido en un elemento, un instrumento de creación de trabajo y de empleo en la provincia de Toledo. El negocio sigue bien, y aquí tenemos delante pues a personas que están ocupando puestos de responsabilidad, como Gabriel García en valores, como Ignacio García del Moral en marketing, como Federico López en préstamos, como Enrique Bretaño en seguridad. Y entramos en los 80. ¿Nos concedes 15 minutos más? Lo que queráis. Vale. Si no cerramos hasta las 9. Y entramos en los 80. Y en los 80 se ha construido ya en un solar que había en la zona de los bloques, se ha construido el edificio central de la calle Alcalá. Vamos a dejar Benacazón, y Benacazón se va a quedar destinado a centro de obra social y centro de formación. ¿Vale? Toda la parte central va a ir a la calle Ocaña. La calle Ocaña se construye. La construcción la llevó en aquel momento el que era arquitecto, Guillermo Santa Cruz, porque va a llevar la construcción. Tenía filminas del periodo de construcción, pero bueno, no podía tampoco alargarme. Y son años de creación de nuevas instalaciones. De nuevas instalaciones. Pasamos de la calle Nueva a Zocodover. Aquí me va a permitir comentar una anécdota. Zocodover se adquiere y ahí va a generarse el debate sobre si se tira el edificio o si se tira el edificio y se reserva o se conserva la fachada. Yo en aquellos momentos que tenía una relación pues con mi director general, con Juan Molero Pintado, era mi director general, yo era solamente un responsable de formación, y Molero pues tenía prisa porque el edificio se... Pero claro, yo también estaba de concejal en el Ayuntamiento de Toledo, y también tenía en mi papel, decir, oye, que esto hay que conservarlo. La fachada es una de las fachadas, yo creo que es la fachada más preciosa de Zocodover, una fachada modernista. Total, al final se construyó el edificio, se vació por dentro y pervivió la fachada. También estaba Chávez, Pilar, también estaba José Manuel, que estaba el presidente de la Caja. O sea, era una situación un poco complicada, pero al final, ahí se quedó, y yo también me siento orgulloso de que quedara esa fachada ahí, y que ahí tuviéramos en la plaza de Zocodover tenemos nuestra oficina principal. Pero no solamente había que llegar a generar nuevas oficinas en nuestros entornos, sino que ya desde los estatutos del 73 ya se nos permitía, en función del volumen de recursos ajenos, poder llegar a Madrid. Y vamos a llegar a Madrid a un sitio privilegiado, a la calle Alcalá, a la calle Alcalá 20, cerca de la Puerta del Sol, y allí nos vamos a instalar. Inauguramos la oficina. Aquí está Jesús, estaba de presidente en aquellos momentos de Castilla-La Mancha. Jesús Fuentes estuvo entre diciembre del 82 y mayo del 83, se pusieron las elecciones, entonces fue el relevo de Jesús Fuentes por Pepe Bono. Aquí estamos con Juan Molero, con Miranda, con Juan Pedro Hernández Muerto, que en aquel momento estaba de consejero de Hacienda, y ya iniciamos una expansión, no ya en la provincia de Toledo, ya como Caja de la Provincial tenemos nuestro mercado, tenemos nuestro asentamiento, tenemos nuestros puntos de venta, y ya nos abrimos a otros lugares. Nos abrimos a Madrid, nos abrimos a Ciudad Real, abrimos otra oficina principal en la calle Ciruela, y nos ubicamos en Ciudad Real en la década de los
80 en las localidades más relevantes de Ciudad Real, y no eran pocas, Allí de aquella época recuerdo que era Amador Cañabate, que estuvo de jefe de zona en aquella zona. Es decir, la Caja ya siendo provincial, pero se abre a otro sitio, y la Caja ya se toma en serio la publicidad. O sea, ya la publicidad ya hay que digo, el buen paño en el arca no se vende, es decir, ya teníamos que vender la publicidad pues en todos los soportes de exteriores. En aquella época no había redes sociales, por supuesto. Nuevos productos, se empiezan a generar nuevos productos, se han creado ya los nuevos mercados que he dicho, nuevos mercados de empresas, aparecen los medios de pago, aparecen los cajeros automáticos, poco a poco en nuestras oficinas, vamos a las actividades feriales, lógicamente vamos a estar en Farcama, vamos a estar en la Feria del Campo, y vamos a hacer una formación ya arreglada, una formación profesional, una formación que va a completar pues la formación que cada uno traía. En ese tema pues, tuve yo la gran suerte de estar 10 años desarrollando toda la formación. Teníamos Benacazón, pero nos abrimos aula en Villacañas, abrimos aula, ¿verdad, Mario y Tomás, en Talavera, en la Urbana 10, luego en la oficina principal, en la Urbana 2, y también llegamos a Ciudad Real y abrimos también aula en Manzanares. Y allí estábamos formando a nivel comercial, formando a nivel operativo, es decir, a los delegados, los primeros, y luego al resto de empleados. Los patrocinios, aparte de los de Bamonte, ya empezaron a diversificarse. Empezamos a los patrocinios con el Club Deportivo Toledo, con el balonmano, es decir, con todo lo que en aquellos momentos estaba en boga. Y hay una parte muy importante que es la relación que teníamos entre nosotros, con actos periódicos en los cuales nos reuníamos, el famoso Día de la Sagrada Familia, donde nos reunimos y se entregaban allí, pasar una jornada de convivencia familiar. Aquí vemos a San Pedro de Castro entregando un premio a Felipe y a Hilario. Bien, hemos atravesado los años 80, ha habido algunas presidencias importantes, la de Jesús García Covacho, después de Chávez estuvo hasta el 83, luego García Covacho, luego Enrique Prieto, y luego finalmente entra Tomás Martín Peña, porque te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Bien, el equipo directivo de finales de los 80 es un equipo directivo equilibrado, es un equipo directivo en la cual perviven los que fueron los compañeros de viaje de Juan Molero Pintado durante los años 70, y como era el caso de Sandalio, como era el caso de Víctor Sánchez Beato, pero se van incorporando a ese equipo directivo los que yo había denominado aquellos fichajes importantes de principios de los 80, finales de los 70, como era el caso de Pedro Rodríguez, como el de las Heras, como su director de gestión, que luego pasará a ser su director financiero, como era el caso de José Luis Serrano, que había hecho una labor brillantísima como director de la oficina principal, con el equipo comercial importante, en el que está por aquí Julián, como relevante de aquel equipo durante la época de Serrano, tanto en el equipo comercial como luego en la dirección de oficinas. Serrano despuntaba, se convirtió en el jefe de zona de Toledo Ciudad y en toda el área metropolitana, y finalmente releva a Pedro Rodríguez, que pasa a financiero, y le releva en la dirección comercial. Y también incorporaciones que llegan, fichajes como el de Pepe Álvarez, que se va a hacer cargo de todo el servicio informativo. En aquellos momentos, desgraciadamente, Paco Moraleda se había ido de la Caja. Se había ido de la Caja en enero del 90, habíamos perdido un gran valor, y se fue a Confederación. Confederación sabía de las capacidades de Paco Moraleda, se le va a fichar primero como jefe de recursos humanos, pero luego va a acabar de jefe de recursos humanos, de organización de la COAS, y finalmente su trayectoria profesional lleva a ser director adjunto de la Confederación de Cajas. Bueno, habíamos tenido ahí una pérdida importante que en principio pues se había solventado con la incorporación de Tomás García de la Torre, que también está por aquí con nosotros, como jefe de personal procedente de Estándar Eléctrica. Bien.
Nuestra imagen corporativa durante los años 80 había sido la tradicional Caja de Toledo. Trabajamos por nuestra tierra, una viñeta de Mingote que se repartió en la baraja de cartas que entregábamos a los clientes, en la cual aparecíamos ahí como una imagen típica de Cuéntame. O sea, el kiosco, el barrio, es decir, la caja del barrio. Aquí llegamos a tener 15 urbanas. No sé si fueron 3 o 4 en el polígono, 2 en Santa Bárbara, 3 o 4 en el casco histórico. Es decir, éramos la caja del barrio, ¿no? Entonces, esta imagen vamos a hacer un cambio importante y nos vamos a acercar a lo que queríamos, que era un CCM Caja Toledo. CCM Caja Toledo ya era CCM, no era Trabajamos por nuestra tierra, sino que era CCM, la Caja de Castilla-La Mancha. Esto fue una iniciativa de Juan Molero muy importante. Entrábamos ya con CCM, acordaros, en el año 90 ya empezamos a funcionar nosotros con CCM y contratamos a un diseñador, a un sociólogo y un comunicador catalán, Joan Costasola, que era un especialista en identidad corporativa, hizo un logotipo muy brillante, en el cual muy acertado, en el cual se compensaba lo que era el dinamismo de la C inicial con la firmeza de la C y de la M. Luego este hombre ha sido una persona relevante en el mundo del diseño. Bueno, pues era catedrático en la Universidad de Jaume I de Cataluña, llegó a ser en otra universidad de Argentina, en la Universidad de Empresa Argentina, en la de Ciencias Aplicadas de Perú. Es decir, hicimos un gran fichaje. Juan Molero lo llevó muy en secreto y iniciamos ya la década de los 90 con este logotipo, ¿vale? Y lógicamente todos los productos ya llevaban el CCM Caja Toledo. Sponsorizamos ya una firma a nivel nacional. Éramos en aquel momento, era el tiempo del fútbol sala, y en el fútbol sala nosotros éramos líderes junto con Interview y con el Pozo de Murcia. Eran los dos equipos que pujaban y salíamos en la televisión, en los programas de televisión. CCM Caja Toledo, pues fijaros bien, no era salir ahí en la televisión, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, esto es el Salto del Caballo, a donde acudimos muchas veces. Yo en aquella época ya había dejado formación y estaba en marketing, en la época de Tomás. Y Juan Molero, en enero del 91, presenta al Consejo de Administración un cambio en el sorteo que hablábamos del Día Universal del Ahorro. No hacemos Día Universal del Ahorro, lo que vamos a hacer, habíamos hecho durante los años 80 viajes a Canarias. Habían ido muchos clientes a Canarias que nunca habían ido a Canarias y que para ellos fue tremendo el ir a Canarias en los años 70 y 80, pero con la nueva identidad corporativa de CCM queríamos hacer algo importante. Entonces Juan Molero va al Consejo de Administración de la Caja y plantea en enero del 91 un viaje de CCM con el Concorde. Bueno, lo del Concorde era la repera en aquellos momentos. Era el avión supersónico, el avión líder, el servicio de transporte que estuvo entre el 76 y el 2003 más puntero, velocidad 60.000 pies, un diseño elegante, futurista. Eso sí, era un avión pequeño, eran 140 plazas, pero allí fueron los clientes de la Caja. Recuerdo pues a un señor que tenía una carnicería en Talavera, por ejemplo, Mario, yo no me acuerdo cómo se llamaría, pero recuerdo que fueron personas de todos los pueblos en el Concorde. Desde París, y aterrizamos como si fuera la película de Bienvenido Mr. Master, aterrizamos en Albacete, en el aeropuerto de Los Llanos, en la base militar de Los Llanos. Allí hay referencias todavía en internet que nos hablan, dice historia gráfica de la base aérea de Albacete, 1929-2005, y dice Carlos González Paya del Ministerio de Defensa, incluso se recibió la insólita visita de un Concorde de Air France durante la canícula de julio de 1991. Efectivamente, el 6 de julio de 1991 aterrizaba el Concorde con clientes de CCM Caja Toledo en la base aérea de Los Llanos. Desgraciadamente Juan Molero, que había tomado la iniciativa de esta identidad corporativa nueva y de llevar a cabo esta campaña entre los clientes, desgraciadamente fallecía
de un trágico accidente el 2 de abril de 1991. El 2 de abril de 1991 por la mañana se había inaugurado la Consejería de Presidencia, había asistido el presidente de la Junta de Comunidades, en aquel momento José Bueno Martínez, había asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, había asistido Juan Molero Pintado a aquella reunión. Yo no sé si estarías, Tomás, estabas allí. Estuve con él comiendo ese día. Comiendo con él el 2 de abril del 91. Por la tarde, en el edificio central de la calle Ocaña, se recibe una llamada al Departamento de Seguridad, en el cual nos llaman de la Guardia Civil. Nos llaman de la Guardia Civil y Seguridad pasa la llamada al despacho de José Luis Serrano. En aquellos momentos estábamos José Luis Serrano y yo en su despacho, eran las 6 de la tarde, y nos dicen que tenemos que ir a la autovía, a lo que es hoy a la 42, a identificar el cuerpo de una persona. José Luis Serrano, que me hubiera encantado que hubiera estado aquí, pero desgraciadamente no ha podido, le acompaño, y a la altura antes de llegar a Cabañas, en la señalización de Magán, efectivamente se produce la identificación del cuerpo, y efectivamente era justo Juan Molero Pintado el que había fallecido. Bueno, aquello fue una tragedia. Bueno, el sepelio se hizo en los bajos de la calle Ocaña. Al funeral asistieron cerca de 2.000 personas. Tengo aquí unas palabras tuyas, Tomás. Unas palabras que en aquel momento dijiste: situación delicadísima e imprevista. Habrá que tomar resoluciones. La caja tiene que actuar con agilidad y tiene que seguir, porque además esto sería el deseo de Juan Molero. Una persona difícil de repetir, pero nadie es insustituible. Y pasados estos momentos tendrá que reunirse el gobierno de la caja y se tendrán que tomar las decisiones que hayan que tomar. Bueno, en el mes de abril se toma la decisión provisional de que sea Sandelio de Castro, que era dentro del equipo directivo, la persona que lleva más tiempo con Juan Molero, para que provisionalmente asuma la dirección general. En mayo se celebran nuevas elecciones y Tomás va a ser relevado por Paco Hernán, que está aquí también presente con nosotros, y Paco Hernán le va a sustituir en julio del 91. Yo creo, cuando yo hablaba, Flor, del el año horrible de Alfonso X, y decía que era 1275, bueno, el año horrible de la caja es ese año, en 1991, donde se va a producir bueno, pues el fallecimiento del que era el líder de la caja durante 20 años, pero es que también se va a producir el fallecimiento el mismo año de Pedro Rodríguez. Paco Moraleda se había ido, le había fichado Ceca, y Pedro Rodríguez había sido un acompañante importante en el equipo directivo de Juan Molero. Tenía una salud débil, una salud frágil, pero desgraciadamente se nos va a ir el 15 de noviembre. Pedro Rodríguez fallece. Había sido su director de gestión, conocía perfectamente todo el mundo comercial, todo el mundo de la oficina, luego había pasado a ser su director financiero, y estas pérdidas nos hace pues sentirnos un poco huérfanos. Ahora lo digo ya una vez que ha pasado el tiempo, había fallecido el líder natural y un posible relevo generacional también fallecía en aquellos momentos. Ya estando Paco Hernán de presidente de la caja, le toca, bueno, esta difícil situación de la caja, y organiza pues un equipo directivo de continuidad. Va a mantener a Sandelio de Castro Herrero como persona que había acompañado a Juan Molero durante su trayectoria, y a personas como Víctor Sánchez Beato, que también formaba parte de ese equipo directivo veterano, por otras personas que se habían incorporado. José Luis Serrano se había incorporado, Montoya estaba ahí también en riesgos, Amador Cañabate, que procedía de Ciudad Real, también está, Pepe Álvarez por informática, y Ildefonso Ortega, es decir, Tomás García Latorre por el área de personal. Se recompone el equipo directivo, pero el equipo directivo lógicamente tiene ahí
un liderazgo que o no se había resentido, ¿no? Y durante estos años, estos meses previos a la fusión, bueno, pues hay una labor de Paco Hernán, de relación con todos los colectivos, con los sindicatos. Ahí están todos los sindicatos, UGT, comisiones, CSI, CSIK, y vamos camino de lo que va a ser, ya estoy acabando, de lo que va a ser la fusión. En el diario Ya, el 7 de noviembre, se habla ya de la fusión de las cajas apremiante. La fusión había que tramitarla en el Parlamento, había que hacer una aceleración de los planes de fusión para poder acogerse a los beneficios fiscales que otorgaba la actual legislación sobre fusiones, la Ley 7680 de 26 de diciembre de 1980. Se considera a la consultora Ernst & Young la que se elige para los estudios previos para ver la viabilidad de la operación por parte de la Federación de Cajas de Ahorros. Finalmente la Caja de Ahorros de Guadalajara va a quedar fuera de la fusión, y la Caja de Toledo junto con la de Cuenca, Ciudad Real y Albacete son las que van a llegar a la fusión. En el año 91, antes de este momento, en el año 91 la Caja tenía 173 oficinas, de las cuales en Toledo tenía 143 y 30 en el resto. Junto con todas las corresponsalías podemos hablar del orden de unos 230 puntos de venta. Recursos ajenos 187.000 millones de pesetas, clientes más de 400.000, empleados cerca de 1.000 empleados, se había seguido generando empleo, el excedente neto antes de impuestos 1.184 y el Fondo de la Obra Social 275 millones. Y un centro y un edificio inteligente que habíamos inaugurado previamente a la fusión y que luego va a permitir el que la parte central informática permanezca en la fusión, permanezca en Toledo. Se había hecho un buen trabajo durante estos años. Yo creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de esta etapa y bueno, pues luego llegamos a la fusión el 26 de junio del 92. A mí, a una persona me dijo un mes antes, estando en un concierto de Zubimeta, me dijo: Martín, nos tenemos que ir a Cuenca, pero volveremos a Toledo. Y yo le dije: bueno, pues nada, allí que vamos, ¿no? Allí vamos a iniciar una nueva aventura, y allí iniciamos una nueva aventura apasionante, una aventura de mestizaje, de culturas con otros empleados, y sobre todo una cosa importante: a partir del año 90 la presencia de la mujer en la caja dejó de ser simbólica a ser relevante. La primera oposición que se hizo en la caja de Castilla-La Mancha, de cada 10 personas que entraban en la caja, 10 eran mujeres y 3 eran hombres, porque ya se había producido un avance en el área educativa durante los años 70 y 80, y en el año 90 las mujeres estaban más preparadas que los hombres para asumir puestos no solamente básicos, sino de responsabilidad. Quiero agradecer la presencia de Laura como representante de la Caja de Cuenca, porque yo me encontré y al final ya me estoy emocionando, me encontré a gente maravillosa en Cuenca, en Albacete y en Ciudad Real. Lo digo porque tuve la suerte de tirarme ahí unos añitos viajando y conociendo a la gente, y fue, ¿verdad, Tomás? Fue también otro tiempo interesante, otro tiempo, una vivencia muy grande. Pero sí quería dejar aquí claro que el mestizaje, ahora que hay los problemas estos el mestizaje es bueno, el mestizaje de culturas, el que nos uniéramos con personas de Albacete que tienen un aire más mediterráneo, o un aire manchego como el de Ciudad Real, o un aire de Cuenca, que es muy singular el aire de Cuenca, pero que fueron grandes aportaciones y que bueno, y que convirtieron, bueno, pues a la caja, que siguió funcionando durante unos cuantos años. Por mi parte nada más, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario. A mí me gustaría no que hables tú, sino que hable alguna de las chicas que estaban en una de las fotos.
del principio. Por aquí alguna chica, ¿no? A ver, ¿a qué servían y a qué se dedicaban? Sí, pero ¿a qué? La única que hay por aquí es Araceli, pero no sé si va a querer hablar o decir algo. Araceli, ¿estás por ahí? Araceli está allí, pero está calladita. Ah, no sé. Porque ha salido una cuota lo de chicas, Por eso lo digo, porque una de las mejoras que se llevaron a efecto, pero era razonable, porque la mujer se incorporó a la educación superior, se incorporó ya en los años 70 y 80, y se plasmó luego en que entraron muchísimas mujeres en los años 90. ¿Algún comentario de los presidentes, Paco? Pero vente aquí, que estás ahí al fondo, pero vente aquí con nosotros, que me ha dolido mucho que estuvieras allí. A ver, Paco. Yo hago un comentario muy breve. Es un tema compartido por Tomás y por mí, que fue el tiempo de cuando Molero fallece, el tiempo antes de que Molero fallece y el de después, que es el tiempo que está Tomás y luego llego yo y me encuentro pues, con lo que tú dices. Lo que te encuentres. Con la caja bastante tocada por la circunstancia, ¿no? Molero, esa modernidad del CCM realmente lo hace porque Molero era consciente de que venía la fusión. Molero sabía que venía la fusión y Molero sabía que él iba a ser el director general de la caja fusionada. Y entonces se adelanta y sin decirle nada a las demás cajas, él lanza eso como un elemento fuerte, ¿verdad, Tomás? De decir, bueno, nosotros somos los más grandes, nosotros somos los que vamos a llevar la batuta de todo esto y nos vamos a comer la tostada, ¿no? Realmente, cuando luego llegamos a la fusión, llegamos a unas condiciones importantes, que éramos los más grandes, los más poderosos, éramos la caja mejor, sin duda ninguna, ¿no? Pero en la fusión se empiezan a producir circunstancias de tensión, muchas con Cuenca, muy fuertes, porque era una caja más pequeña de lo que quería ser, ¿no? Y una de las cosas que imponen es que el anagrama que Molero había enseñado, que no podía ser el anagrama que tenía que quedar en la fusión. Por eso tuvimos que hacer otro, porque Cuenca no lo aceptaba bajo ningún concepto que se impusiera, porque era como imponer poder a todos los demás. Y bueno, y luego ya el resto. Pero sí quería decir que Molero sí era muy consciente y además era un hombre que ya llevaba tiempo hablando con la Junta y estaba ya trabajando con el camino hacia la fusión. O sea, era el hombre de lo que sería, de lo que podía ser la caja de gestión. Eso es lo que quería. Tomás, aporta. Tomás, no, levántate. No, yo te quería decir dos cosas. La primera, darte las gracias porque a veces se ha ocurrido esta idea tan buena y tú, con tu claridad que tienes de posición y tu conocimiento, a mí me ha encantado ver la historia de la caja. Yo no conozco el tema de la caja, pero sí vi una parte final, bueno, más que final, casi. No solamente como cliente de pequeño en Toledo, sino he tenido la gracia por lo bien que lo has hecho, por lo bien que lo has documentado y el éxito que has tenido de y luego una cosa que es muy particular. Toledo, la caja de Toledo funcionó. En aquella época era como un tren, o sea, era una cosa espectacular, porque se estaba absolutamente, muy bien unido la entidad caja, no los bancos, la entidad caja con la ciudadanía, con los vecinos, con eso. Ese es el éxito que tuvo la caja de Toledo, la vivienda, el ahorro social y todo eso. Pero yo te quería decir, porque al final la caja de Toledo fue muy curioso. Paco ha dicho algo y ha dicho sus opiniones. Yo estuve en Juan Moreno, pues a ver, desde muy poco tiempo, un año antes. 90-91. Cesó Enrique Prieto. Sí. Enrique Prieto. Y bueno, y además era imposible su renovación por cuestiones de edad y tal. Y entonces yo estuve como un año y poco más, hasta que cogió la muerte de Juan Moreno. Aquello fue tremendo. Pero bueno,
Juan, antes de morirse, temporadas antes de morirse, por supuesto tenía ya en su cabeza, como no podía ser de otra manera, porque en aquella época ya lo de las tasas uniprovinciales era No tenía ningún sentido. Ni tenían viabilidad económica, por mucho apego que tuviéramos a la ciudad, es que ya no era eso lo que se jugaba, ya eran otras cosas, eran otras economías y eran otras circunstancias que eran imposibles. Bueno, efectivamente Juan Moreno sabía que el futuro inmediato era la fusión. Pero Juan tenía unas ideas muy particulares, muy particulares. Y en esa época se produce un cambio político en Castilla-La Mancha y en toda España. Se va a producir un cambio político muy interesante. Y como consecuencia de ello, Juan, yo creo que jugaba en la idea de sorprender motores. A mí me lo dijo. Conversaciones, no, pero bueno, ya está en el coche. Y él quería sorprender, porque su base era la sorpresa. Primero porque tenía un liderazgo que había notado que nada tenía que ver con el resto de las provincias. No tenía nada que ver. Cada Toledo era más importante, pero sobre todo tenía un líder muy bueno. Y en CECA, yo creo que en CECA lo tenían claro, que el señor de las cajas era Juan Moreno. Y entonces él no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, lo que jugó un poco a sorprender. Él se dio cuenta que el panorama que se le abría, pues ya las cajas, vamos a ver, claro, ya hasta ese momento, pues las cajas tenían una composición de una manera y además obedecían unas ideas, unos criterios puramente sociales y económicos. Y entró ya a partir de ahí en toda España, en todos los campos, la política empezaba a entrar con mucha fuerza, ¿no? Juan era más listo. Y Juan, ese liderazgo que tenía, empezó a complicarse a él. Él sabía que se le estaba complicando. Y entonces lo de la fusión era una realidad, eso no tenía ninguna. Yo no sé qué casos estaba funcionando, entonces ya había un montón de casos, pero las que quedaban no tenían nada. Y él jugó a la sorpresa. Y él hizo la campaña esa, el logotipo ese, que fue, bueno, tuvo opiniones de todo tipo, era moderno, era un edificio, era un logotipo moderno. Además se buscó un personaje que era en aquella época muy importante, y estuvimos dándole muchas vueltas. Y luego fue un logotipo que prácticamente no sirvió nada más que para una por eso, porque la caja de cuenta que sabe yo por el primero de caja de CCM, ¿no? Bueno. Bien, y yo lo que quería decir era eso. Juan Moreno tenía, desde hacía bastante tiempo de la fusión, tenía una idea muy clara que iba dirigida a la ciudad de la Mancha. Y él sabía perfectamente que los tiempos que venían no eran iguales, no iban a ser ni mucho menos iguales. Es decir, bueno, aquí, como he visto muchos poderes, no iban a ser iguales. Y entonces él buscó, primero, preparárselo bien, hizo esa campaña, porque aquello era un poco raro, porque era CCM Toledo, aquello lo discutimos mucho, no sé todo el mundo era CCM Toledo. Entonces, claro, sí, pero luego llegó una segunda fase en lo que dejamos CCM, la caja de Castilla-La Mancha. Sí, pero la primera es la caja de Castilla-La Mancha. Cuando se fue la caja de Castilla-La Mancha, quería ponerse el primero, pero la idea CCM Toledo era una cosa complicadísima, que era decir, somos CCM pero Toledo no se marca, eso era inasumible. Bueno, pues él tuvo la confianza de ello y realmente es una pena por él, pero también por ver que hubiera pasado, hubiera sido muy interesante. La personalidad de Juan Moreno, porque realmente cuando él murió ya se había empezado a discutir mucho. Y era joven, y era joven, Juan. Pero él quería, en fin, me ha gustado mucho tu presentación y el recordar la caja y el ver a los compañeros.